Estaba viendo el video de una muchacha Hi strangers, que ella no entendía y se preguntaba esto es en qué momento del proceso de Jesús ocurrió que algo que se le llamaba Desmontando falsas profecías. Pero esto no es profecía. ¿Cómo le ponemos? ¿Falsa doctrina? ¿O falsa enseñanza? Sí, pero es belgis. ¿Cómo que y eso qué? inmundo, algo que se le llamaba impuro en el Viejo Testamento, refiriéndose al cerdo. ¿En qué momento pasó que ya dejó de ser inmundo? Porque ella siempre está en busca de la verdad. Ah, vale. Una vez más, esto es separando la verdad del error. Y que si fue por arte de magia o que si fue que al cerdo se le cambió el ADN. No el ADN, el cerdo solo tenía que empezar a rumiar. Y aunque la respuesta a esto debería ser un poquito obvia, vamos a pensar un poquito. ¿Qué otra cosa inmunda, impura? Jesús vino, limpió, santificó, purificó, justificó. ¿Cuál otra? Nosotros. Vamos a divertirnos. Si usted no entiende cómo algo que en el Viejo Testamento era impuro y de momento cambió, usted no entiende el Evangelio. Presta atención y fíjate en todos los detalles. Isaías 52, pero hay muchos más. Cuando le está diciendo, refiriéndose a los gentiles, refiriéndose a nosotros los que no somos judíos, A los que estaban fuera del pacto. diciendo que mira, hey, ya ningún circunciso ni inmundo va a volver a entrar en ti. O sea, no te preocupes. Primero hay que tener en cuenta los principios de nuestra fe. O sea, si tú crees en Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú debes de conocer a ese Dios. O sea, saber lo que le gusta y lo que no. Eso es conocer a Dios, teniendo en cuenta que Dios no cambia. O sea, lo que a Dios no le gusta hoy no puede cambiar de parecer mañana. Aunque un ángel bajara del cielo y diga algo contrario. Eso no es de Dios. Si tú y yo estamos de acuerdo, entonces adoramos al mismo Dios. Si no estamos de acuerdo, pues adoramos dioses distintos. ¿Estamos claros? Bien. Ahora, para que usted entienda lo que Vergis viene a decir aquí, vamos a aclarar los dos tipos de inmundicia que hay. Sí, porque hay dos. El mundo cristiano en lo general no conoce el plan de Dios. O sea, no sabe el mensaje del Evangelio eterno, ni en qué consiste el santuario, ni la diferencia que hay entre la ley ritual, ley de vida y la ley de Dios. Solo saben que Cristo vino a morir y resucitó. Y eso está bien. Pero un verdadero cristiano que quiere permanecer en la verdad, investiga a Cristo y conocer a ese Dios. Y es por eso que lo llega a conocer, por investigar. Entonces el cristiano obedece y a eso es lo que le llamamos temed a Dios. Por eso el segundo pacto dice que todos los que entran en él le conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Otros se hacen llamar cristianos, pero si no conocen a Dios, no pertenece a la iglesia de Cristo. Si usted no lo conoce, no endurezca su corazón. Volviendo al tema, tenemos dos clases de inmundo. Inmundo de conciencia, que también se le dice impuro o común. Para diferenciarlo, vamos a decirle koinos. 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 Y está el inmundo de raíz, que Dios lo considera como abominación. A este es el que se le aplica a los animales que vienen de raíz, que emanan la inmundicia desde su creación, y le vamos a llamar acatartos. El koinos se produce cuando tú dices algo o tocas algo acatartos, o piensas en algo, haces una acción, entonces tu conciencia o un objeto o lo que sea queda contaminado. Me tocaste, ya yo soy un koinos porque tú me tocaste. El inmundo acatarto es para los animales que por naturaleza vienen así de fábrica, como el conejo, el cerdo, el caballo. A estos no se le puede llamar koinos, que es lo mismo que inmundo, pero no es esa la palabra, sino acatartos, por su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Levítico 11. La pezuña no está hendida ni rumea. Punto. Un perro camina sobre sus pies, no tiene pezuña. Inmundo. Acatartos. Un cerdo no rumia. Acatartos. Un caballo no tiene pezuña hundida. Acatartos. Una gallina es limpia. Levítico 11. Pero puede llegar a ser inmunda si ese animal se muere por naturaleza o por ahogamiento. Lo tendréis por abominación. Ok. Y una persona. Escuche. Se le puede aplicar los dos dependiendo del contexto o hasta sin contexto. ¿Bajo qué contexto podemos utilizar una palabra u otra en una persona? Bueno, mira, este hombre es un fornicario, ha fornicado con el barrio entero. Ese hombre es un perro, un asqueroso, un inmundo, un cochino.
un cerdo, un acatarco. Sí, porque se le dijo perro, animal. O sea, está refiriéndose a los animales, pero en un hombre. Pero en realidad la persona por naturaleza no es acatar, sino koinos. O sea, no hay una raza humana limpia y una acatarcos, sino por contaminación del pecado, por decir, por pensar, por hacer, por tocar algo acatartos. Y mira qué cosa, que la palabra de inmundo de Isaías es la misma palabra que se utiliza en Levítico para referirse al cerdo. ¿Ok? Nosotros éramos los cerdos espirituales. Creo que si prestaste atención entendiste. Yo sé que hay mucha gente que no le va a gustar esto. Y mira, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasamos? Ya sabemos el significado de las palabras, pero con respecto a Isaías, que dice que Jerusalén se vista y que ya no va a entrar en ti más incircunciso ni inmundo, acatartos. Hay que tener en cuenta el tiempo de cómo estaba Israel y era esclavo, donde el santuario se profanaba constantemente, entraban circuncisos a un área donde no se podía entrar ni siquiera por tocar un animal muerto. Más adelante, en Isaías 65 y 66, dice que todo aquello que comen abominación y ratón serán talados, dice Jehová. Y hacían también cardos y comida con animales inmundos. Por eso el Señor se molesta y dice: pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en los huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, acatartos. Por eso en Isaías 52 dice que llegará el momento donde ya estas cosas no pasarán porque dejarán de ser esclavos. Y así fue, Israel fue libre y esto se cumplió incluso antes de que llegara Cristo. Y otro detalle más es que los gentiles que querían pertenecer al pueblo de Israel antes de Cristo podían hacerlo. Simplemente tenían que seguir las leyes y circuncidarse. Y entraban al pueblo, entraban al pacto. Pero el comer cerdo, Isaías 66 sigue diciendo: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y ratón, serán talados, dice Jehová, juntamente serán talados. Y mira, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasamos? Ser inmundos y que se utilizara para nosotros la misma palabra que para el cerdo. ¿A esto? 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron justificados, santificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. No fue por arte de magia. Sí, exacto, pero por pecar. Incluso el versículo anterior te lo aclara, que es de conciencia. Koinos. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores entrarán al reino de los cielos. Por estas cosas, continúa diciendo el versículo que ella dijo. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron justificados, santificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y aún así, si estás en Cristo y Cristo te cubre de todos tus pecados, si sigues robando, de avaricioso, de borracho, de maldiciente, no entrarás al reino de los cielos. Aún en la gracia llegas a ser impuro, inmundo, koinos y acatartos. O sea que por llegar a Cristo no significa que eso desapareció. No, Cristo lo desaparece con la sangre cuando tú te arrepientes y no lo vuelves a hacer más, porque un ladrón no entra al reino de los cielos, ni un fornicario tampoco. Entonces dice: nosotros nos ensuciamos por hacer estas cosas y somos limpiados con la sangre de Cristo. Aún estando bajo la sangre de Cristo, si maldecimos o robamos, nos ensuciamos. Él es fiel y justo para perdonar, pero si pides perdón, si te arrepientes, ya no hay que matar un cordero para ser limpio. Ya Cristo murió una sola vez y para siempre. Esa es la ventaja que tenemos, porque lo que Cristo hizo funcionó una sola vez para siempre. Pero los animales inmundos vienen así desde su creación. No fue que ellos pecaron o tocaron o robaron o son ávaros o maldicientes o fornicarios. No es por eso que ellos son acatartos. Si el cerdo Cristo lo hubiese limpiado, el cerdo empezaría a rumiar. A los perros y a los gatos también le debería de empezar a salir pezuña hendida y también empezar a rumiar. Al caballo debería de empezar a tener pezuña hendida. ¿Qué cosa inmunda o impura ha limpiado Dios? ¿Fue esto? ¿Se les olvidó? ¿En serio es tan difícil la respuesta a esa pregunta? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa inmunda e impura ha limpiado Dios? No fue por arte de magia.
Cuando vino Cristo, lo que cambió fue el servicio del santuario. Pero las abominaciones que el hombre hace, que a Dios no le gusta, que le aborrece, le abomina, le da asco, eso no cambió. Porque también podríamos coger el pretexto de que ya un hombre se puede casar con otro hombre porque si se convierten los dos, la sangre de Cristo lo cubre y esa abominación ya puede ser limpiada. También lo podríamos coger para eso. Ese matrimonio es limpio, ¿no? No, no es magia. Por eso es que cuando Pablo tiene la visión en Hechos 10, que el contexto es que tenía hambre y quería comer. Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa koinos o acatartos he comido jamás. En pocas palabras, no he comido nada que se haya contaminado o algo que sea la contaminación. Pero mientras estaba preparándose algo para comer, le vino un éxtasis, vio el cielo abierto y vio como un lienzo que descendía y mira, que había en él toda clase de animales, de reptiles y aves. Y Dios le dijo, mira, come. Y él le dijo, de ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada inmundo e impuro. O sea, los animales que Jesús le estaba ofreciendo eran inmundos. Y volvió a ofrecerse y volvió a decirle, mira, no. Y Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú koinos, dándole a entender que ni siquiera se refería a catartos. lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Hasta Pedro se fue sin entender. Tan claro que estaba esa visión. Él dijo, quedé confuso, no entendí. ¿De qué era que se trataba? Hasta que llegó donde Cornelio. Y ahí él aprendió con esa visión que ponía al cerdo, al animal, a estas cosas, lo ligaba con nosotros porque al final le dijo cuál era la visión. Y ahí entendió que era de personas que se estaba hablando, de los gentiles y los judíos. Dios no hace excepción de personas y que ahora hay que comer de todos los animales. Ah, no, solo de personas. Y era que antes no les era lícito asociarse con gente extranjera porque éramos, como dijo Isaías, impuros, inmundos. Pero que ahora Dios le mostró una ilustración que dejaba una enseñanza que en realidad no tenía que ver nada con comida. Ella lo sabe, tú lo sabes y yo lo sé. que nadie puede llamarse impuro ni inmundo. ¿Vas viendo? Antes lo tenían prohibido, antes era inmundo y ahora no lo es. Usted podrá diferir de mí como sé que van a venir por ahí. Pero decir que no hay otro ejemplo es porque usted no se ha mirado en el espejo. Y gente, Romano está... ¡Romano! Lo más malinterpretado para excusar comer carne de cerdo. Cosa que no tiene nada que ver. cargado de esto. Que dice la gente que se pasa diciendo, tú no debes cerdo y el sábado. Tú no comes cerdo y el sábado. ¿Oíste, adventista? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No la destruyas. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Porque de esta manera, o sea, con justicia, con paz, con gozo, es que servimos a Dios y somos aceptables. Que nadie se constituya un juez de ustedes con respecto a la comida. Hay muchos que comen de todo, como Jesús, pero Jesús no comió nada inmundo. Y hay muchos que solo comen legumbre, como Juan el Bautista. Coma o no coma, como quiera van a criticar. Pero no se trataba de animales inmundos. Ese sería otro tema en esa época. Pero Romanos no se trata de nada inmundo. Es de animales sacrificados a los ídolos. Y esos animales no eran inmundos. Ovejas, bueyes, hasta paloma, palomillo. El problema de ese entonces era que si fue sacrificada a ídolos, ¿me lo puedo comer? Aunque un nuevo en la fe, el débil en la fe, pensaba que era pecado porque ya no era necesario hacer sacrificios. Como no es necesario hacer sacrificios, ellos pensaban que como son nuevos en la fe, estaban dudosos. Entonces te dice que si usted duda en la fe, pues este es pecado. A los que tenían más conocimiento no le daban importancia a si era sacrificada a ídolos o no. Simplemente se lo comían. ¿Pero qué crees? Romanos vino aquí para aclararnos la mente, no para confundirnos más ni para darnos permiso de que coman. Incluso si tú haces tropezar a tu hermano por comer carne, a ti te es pecado. No es por juzgar al que come o no come, sino por hacer caer a tu hermano por comer, no por no comer, por comer. No es de cerdo, es de carne normal, sana, limpia, que estamos hablando.
Todo el que no sabe en qué consistió la sombra del que había de venir, tienen estos pensamientos. Y no saben que habían sábados ceremoniales aparte del sábado de la creación, que no tenía nada que ver porque el sábado de la creación fue antes de la sombra. Y aquí claramente te está diciendo que se habla de sombras. O en cuanto a día de fiesta o en día de reposo. O sea, nadie está juzgando a nadie por eso. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Porque en eso consistían las fiestas ceremoniales, en banquetes y días festivos y sábados ceremoniales. Eso sí eran sombra. De eso habla Romano. Y como Cristo vino, ¿hay que hacerlo o no? Esa era la discusión. Lo que se hacía no implica animales inmundos. En esto consistía la ley ritual, no la de vida y no la de Dios. La ley ritual. La ley de vida no es sombra y la ley de Dios tampoco es sombra. ¿Ya no hay que hacer banquete? ¿Ya no hay que comer esa carne que se sacrifica? Ya yo pertenezco a Cristo y ya yo no hago los sacrificios, pero ¿puedo comprar carne en la carnicería? Yo seguiré comiendo cordero. Yo seguiré haciendo banquete en las fiestas de la Pascua. Esa era la discusión y estaban destruyendo la obra de Cristo. Por eso Romanos 14 dice: No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No la destruyas. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias de la comida. Comida, comida, comida. No la pupú, no una letrina, no una mata venenosa, no un fruto venenoso o un maco venenoso. Comida. Y son limpias desde su creación. No fue porque Cristo vino. Fue desde su creación. Pero es malo que el hombre haga tropezar al otro por lo que come. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de hacer tropezar al otro por lo que come? ¿Cómo es eso? 1 Corintios 8:8 te lo dice mejor. Si bien los banquetes no nos hacen más aceptos delante de Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La cosa sacrificada a ídolo no tiene ningún poder, porque eso es cosa de koinos. Comer cosas sacrificadas a ídolos no importa. Eso lo dice alguien que tiene conocimiento. Pero si un cristiano nuevo piensa que sí, que es pecado, porque ya Cristo vino y ya no hay que comer eso porque eso es sacrificado a ídolos, ¿queremos poner celoso a nuestro Dios? No, ¿verdad? Un nuevo creyente se le dice débil en la fe. Piensa que es pecado comer carne sacrificada a ídolos, pues no puedo hacerlo tropezar. Porque como él piensa que es pecado, cuando me vea comiendo esa carne, va a pensar que yo estoy pecando, por lo cual él duda. Como yo sé mucho de Biblia, como yo sé mucho de Cristo, como yo soy viejo en la fe, él duda. Y recuerden que la duda es pecado. Por lo cual, 1 Corintios 8:13 dice: si la comida me es ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pero se está hablando de carne sacrificada a ídolos. Eso era un pollo, una vaca, algo que sí se podía comer, pero como era sacrificada a ídolos, teníamos esa duda. En este tiempo es con un animal inmundo de nacimiento, que no se le ha arreglado la pezuña, ni rumea. Aún así, en este caso puede aplicar igual. Si muchos cristianos piensan que es pecado ingerir esos animales inmundos, tu deber no es decir: no te lleva de la gente, come lo que tú quieras. Eso es porque ese cristiano no es un verdadero cristiano y no conoce a su Dios. Un verdadero cristiano dice: no comeré carne jamás. Eso es si tenemos problema en el evangelio por el cerdo. Y no estamos hablando de animales inmundos, sino de ofrenda sacrificada a ídolos. También ustedes son tan faltos de entendimiento. Marcos 7. Vamos a divertirnos. No comprenden que todo lo que afuera entra al hombre no lo puede contaminar. Jesús declaró limpios, así limpios todos los alimentos. Igual que te declaró limpio a ti y a mí. Como empezamos dando cátedra sobre que se usan estas palabras. Y mira qué cosa, que la palabra de inmundo de Isaías es la misma palabra que se utiliza en Levítico para referirse al cerdo. Terminémoslas usándolas, ¿verdad? Sí, claro, hay que usarla. Acatar. Se juntaron a Jesús, los fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos koinos,
manos, manos. Comer pan con las manos, manos. No comida, no carne, manos. Koinos, manos inmundas, esto es, no lavadas, las condenaban. Marcos no usa en ningún lado esta palabra, sino koinos, común, inmunda, que si se ensucia se puede limpiar. Un animal no se puede limpiar, algo inmundo sí. Y tampoco se está hablando de carne, sino de alimentos. Y manos koinos, manos koinos. Y si hace limpio los alimentos, no incluye acatartos, porque los acatartos no son alimentos y en la Biblia se prohíbe rotundamente que sean alimentos. No son llamados alimentos en ninguna parte, siempre serán acatartos. De hecho, en Hechos 15, ellos tienen un concilio de Jerusalén. ¿Y qué fue lo que ellos ahí? Lo puedes leer en Hechos 15, creo. ¿Y de qué se trató? Se trató principalmente si los creyentes que no eran judíos, o sea, yo, usted, debían cumplir con las normas judías para ser salvos. Fiestas ceremoniales, eso sí eran sombra. Si se tenían que circuncidar, si tenían que cumplir con la ley de Moisés. ¿Y sabes qué al final fue el veredicto? Mira, le pareció bien al Espíritu Santo que no. Mira, que solamente se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos. Lo establecido como alimento, si lo bendices con acción de gracia, no importa que te koinos, va a limpiarse. Obvio. De sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados, que no es que le han cortado. De la carne de animales que han sido estrangulados, que no es que le han cortado. De la carne de animales que han sido estrangulados, que no es que le han cortado. Oh, ¿y qué pasó? Esto Cristo no lo limpia. Los animales ahorcados o ahogados no lo limpia esto, pero el cerdo sí. Como dijimos ahorita, Un caballo no tiene pezuña hundida, acatartos. Una gallina es limpia, Levítico 11. Pero puede llegar a ser inmunda si ese animal se muere por naturaleza o por ahogamiento. No decían nada de los animales inmundos porque eso no era tema de discusión. Todos estaban claros. Lo tendréis por abominación, porque nada que entre al hombre de alimentos lo puede contaminar. Nada de alimentos lo contamina. Y que de la fornicación. O sea, de cosas sexuales, de cosas de ídolos. Y esto, le hace Hechos, le hace Gálatas, le hace Romanos. Voy a volver a repetirlo. Usted podrá diferir de mí, aunque está bastante claro, pero vamos. Pero decir que no sabe cómo antes algo era impuro y decir que qué pasó Pero ok, vamos a aceptar todo lo que acepta la mayoría del mundo. en el proceso de Jesús, que algo antes era llamado inmundo y ahora no. Y no hagamos una separación entre lo santo y lo común. Pero en serio, volvemos. Mírese al espejo. Confundamos la barrera que separaba al pueblo de Dios y a los gentiles. Usted es el mayor ejemplo de algo que era inmundo, impuro en el Viejo Testamento y Jesús lo limpió. Pensemos que ya el pueblo de Dios salió al mundo y no que los gentiles entraron al pueblo. Nosotros éramos los cerdos. Ahí viene ahora gente, yo no soy cerdo. Usted me entiende. Si no, pues ni modo. Nada, suena todo bye. Pensemos que todos estamos en la misma línea. Lo que Dios no le gustaba antes, lo que le daba náusea, lo que para él era una abominación. Vino Cristo y limpió. Y ya lo que era asqueroso ya no es asqueroso para Dios. Ya lo que a él no le gustaba, ahora a él le gusta. En el caso de los gentiles, es que los gentiles eran idólatras, era algo de conciencia, koinos, y los gentiles ahora pertenecen al pueblo de Dios y ellos dejaron de ser idólatras gracias al Espíritu Santo. Pero ¿y los animales? Debió de cambiarle las pezuñas, los picos a las aves, las escamas a los peces. ¿Qué cambió en los animales para que Dios ya no sienta asco nosotros comerlo? ¿Qué cambió? Ese Dios es un Dios que cambia, es un Dios cambiante. Doy gracias que yo tengo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que no es ese cambiante, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. Bye, strangers.